Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 21 de diciembre. Damos inicio a la transmisión del webinar Motivación, la actitud positiva. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradezco su participación en este evento. Debo comentarles que el webinario está siendo grabado y que a partir de mañana se encontrará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces lo consideren conveniente. Asimismo, quiero invitarlos a que nos den like y se suscriban al canal, en el cual encontrarán más de 350 webinarios clasificados en diferentes áreas de conocimiento, todas ellas relacionadas con tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. El canal es muy sencillo de localizar, se denomina Cursos Findes, como se muestra en esta lámina, Cursos Findes sin espacios, y es muy sencillo de localizar. Ahí los esperamos a partir de mañana. Me acompaña el profesor Edwin Urbina Godínez, especialista en la materia, quien conducirá el webinario y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos hagan sus sugerencias, comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Edwin, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Buenas tardes, muchísimas gracias, Emigdio. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan ahorita presencialmente y quienes van a seguir viendo nuestro webinario vía YouTube. Nuestra actitud ante la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros. Cuando nosotros hablamos del tema de motivación y la actitud positiva, estamos hablando de un tema sumamente importante y, como se ha dicho tantas veces, la vida es como un boomerang. La actitud que nosotros le transmitimos es la actitud que nos va a dar de regreso y lo que nosotros vamos a encontrar como respuesta. La motivación es un tema sumamente importante en las organizaciones y más hoy en día con tanta actividad, con tanta velocidad y con tantas dinámicas de estrés. Y vale la pena que entendamos bien el concepto de dónde viene la etimología de la palabra. Motivación deriva de motivo, que viene a la vez del latín motivus, que significa moverse o mover. Entonces, cuando nosotros hablamos de la motivación, estamos hablando de ese impulso que nos lleva a realizar nuestras acciones. Muchas veces, cuando nosotros eh, empezamos a ver el sentido que está detrás de lo que hacemos, ese sentido que nos impulsa a movernos tiene dos vertientes. Puede ser una vertiente interna y puede ser otra vertiente externa. Pero entonces así la motivación se convierte en la causa que nos impulsa a realizar una acción. Nosotros, cuando hablamos de la motivación, hablamos de estos dos campos, la motivación extrínseca, que es la que viene de afuera hacia adentro, y la motivación intrínseca. Y es muy, muy importante que nosotros veamos las diferencias entre cada una de ellas. Cuando nosotros nos movemos desde lo que viene de afuera, entonces es una motivación que tiene fuerza, tiene poder, pero en el momento en el que se acaba el estímulo externo, eso se va menguando y va perdiendo motivación, y va perdiendo fuerza y va perdiendo impulso en la acción. Hay dos orientaciones cuando nosotros hablamos de la motivación, y una de ellas es huir de algo. Por ejemplo, cuando somos pequeños, muchas veces nos orientan en cuestión de educación a que hagamos o dejemos de hacer algo. Si hacemos algo de cierta forma va a haber un premio, entonces nos acercamos a, o cuando hay una amenaza de castigo, entonces tendemos a huir de ese castigo. Estos dos sentidos que le damos a la canalización de nuestra energía para realizar cierta acción se quedan muchas veces codificados y ya cuando nosotros crecemos en nuestra vida adulta, muchas veces utilizamos una o ambas tendencias. Entonces muchas veces nos acercamos hacia hacia logros que queremos tener, ¿ah? Y por otro lado, muchas veces huimos de consecuencias que no deseamos tener. Entonces, la motivación extrínseca está en función de lo externo. Tiene fuerza, el tema es
que muchas veces está nada más subordinado a lo que está ocurriendo en el mundo externo. ¿M? Hay veces que la motivación de las personas está en función de lo externo o de otras personas. Muchas veces encontramos en las escuelas, en las universidades, grupos de amigos que se van motivando a sacar mejores calificaciones y lo van haciendo a través de ir compitiendo entre ellos. Hay un libro muy interesante que se llama El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo, del fundador de Daewo, Kim Bo-chong. Y él comenta algo muy interesante. Él dice que cuando él entró a la universidad, él tenía un grupo de amigos con los que entraba en cierta dinámica, como esta que les acabo de platicar, en donde competían por calificaciones. Y él decía, yo era un estudiante promedio, pero me empecé a juntar con compañeros que yo veía que eran muy destacados, y al entrar en esa dinámica de competencia, empecé a mejorar mis calificaciones y de esta forma fui subiendo mi promedio y terminé siendo el mejor promedio de la carrera de mi generación. Cuando nosotros hacemos este tipo de dinámicas, pues son dinámicas que nos pueden ayudar a crecer. Sin embargo, pueden llegar a tener una limitante y es que si ese grupo ya no está, entonces esa fuerza de impulso puede menguar. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Churchill empezó a destacar gracias a que tenía a su némesis Hitler. Y en tanto Hitler tenía fuerza, Churchill tenía fuerza. Pero una vez que desaparece del escenario Hitler, Churchill ya no tiene ese complemento que de alguna forma representaba su contraparte que daba impulso y eventualmente fue también perdiéndose en el olvido, saliendo del escenario. Entonces, si bien nos ayuda y nos da elementos de impulso para la acción, bueno, hay una motivación todavía más poderosa, que es la motivación intrínseca. Esta motivación es la que viene de lo profundo de nosotros y es como un fuego interno que nos lleva a hacer las cosas no porque alguien nos dice que lo hagamos, no porque hay una sanción, no porque hay una recompensa, sino por el gusto de hacerlo. ¿M? Hay un libro muy interesante que se llama El alquimista de Paulo Coelho, en donde narra la historia de un jovencito que se va a otro continente buscando alcanzar su sueño y en el camino le roban todas sus pertenencias, todo su dinero. Entonces la noche que le roban todo su dinero, él se ve engañado, se ve sin dinero en un país extranjero y donde no habla el idioma. Entonces se pone a llorar amargamente y llorando se queda dormido. Y al otro día, cuando despierta, pues está con esta sensación como de victimización, decir, ¿por qué a mí, yo que me estoy esforzando en lograr mis sueños, por qué me pasan estas cosas? Y en tanto está con esa reflexión, de pronto empieza a ver que a su alrededor se empieza a montar un mercado. Están armando los mercaderes su mercado, están colocando sus puestos, y él empieza a observar a las personas que de alguna forma hacen su tarea porque la tienen que hacer. Entonces ve cómo van poniendo sus tiendas, acomodando las cosas y lo hacen pues porque tienen que. Sin embargo, dentro de todo ese grupo de comerciantes, él observa a una persona que está montando su puesto de pasteles y ve cómo lo está poniendo con una sonrisa, con un brillo y un destello en los ojos que irradia ese fuego interno que viene de su corazón. Y entonces él dice, este hombre ponía sus pasteles y los acomodaba y los observaba, los olía, disfrutaba con la mirada cada una de sus creaciones y las iba poniendo con tanto gusto que inspiraba a comprarle y se antojaban sus pasteles. Y él decía, a este hombre, si nosotros le diéramos la oportunidad de volver a nacer y escoger una profesión, volvería a escoger ser pastelero, porque eso es lo que emana de su corazón. Entonces la motivación intrínseca parte de esta conexión con lo que somos y a partir de ahí vamos irradiándolo hacia el entorno. Maslow nos decía algo muy interesante. Decía que nosotros nos movemos a hacer las cosas
para satisfacer necesidades. Es decir, como que empezamos la carrera de la motivación con esta motivación extrínseca en donde lo primero que buscamos es mantener nuestro organismo vivo. Por eso él nos decía, las primeras necesidades que tenemos son un punto de motivación. Nosotros buscamos estar vivos y para ello necesitamos respirar, para ello necesitamos beber agua, para ello necesitamos alimentos que nos den energía. Y entonces, en tanto eso no se ha logrado satisfacer, nuestra motivación va a estar orientado hacia la parte fisiológica para mantener la vida. Y posteriormente, ya que estamos vivos, buscamos mantenernos así. Por eso buscamos condiciones seguras. Entonces, estos primeros dos niveles son las necesidades de un primer orden y luego vienen otras necesidades de un segundo orden en donde tenemos ese sentido de formar parte de un grupo, en la familia, formar parte de un clan, formar parte de una comunidad y ya más adelante, pues en las organizaciones donde trabajamos, formar parte del equipo. Entonces, nos vamos moviendo a través de ese sentido de formar parte de una comunidad y luego de desarrollar nuestro potencial a través de el estudio, a través del perfeccionamiento de nuestros talentos, a través de adquirir nuevos talentos y nuevas habilidades, y ello nos lleva a este proceso de ir escalando en la vida, en la organización y en general en nuestros talentos para tener ese reconocimiento del crecimiento que vamos siguiendo. Y en el último nivel vienen estas necesidades que son muy importantes y conforme pasamos la mitad de la vida, cobran mayor sentido. En la primera mitad de la vida estamos como, luego llegamos a decir, pues más tras la chuleta, ¿no? Entonces estamos como que en las necesidades de un primer orden, ajá, y entramos a las de segundo orden. Pero ya las necesidades de autorrealización, que son las motivaciones más profundas en el ser humano, si no se escucharon, generan vacíos muy fuertes y tristeza y frustración en las personas, pero si por otro lado nos conectamos con ellas y lo que hacemos le damos un sentido desde esa autorrealización, se convierten en un gran motor. Así es que el último nivel de la pirámide de Maslow nos habla de estas necesidades que parten de una motivación intrínseca en la que nos motivamos a hacer las cosas, a levantarnos cada mañana, a trabajar persistentemente en nuestros proyectos, porque se convierte más que en una forma de huir de algo o acercarnos a algo, en una forma de ser. ¿Mm? Es como, es como las aves, ¿no? Simplemente cantan pues porque tienen esa esencia de emitir ese sonido y de esa misma forma, nosotros cuando conectamos con esa esencia, podemos encontrar la vía de canalizar nuestra fuerza, nuestro talento y la potencia de nuestro espíritu y de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, una parte bien importante de la motivación y la más poderosa es contestarnos las preguntas fundamentales de la filosofía. Número uno, ¿quién soy yo? Porque cuando encuentro quién soy como ser humano, no lo que me dicen desde afuera que tengo que ser, sino cuando realmente descubro quién soy, entonces yo ya tengo un punto de partida y de congruencia. Y a partir de ese primer escalón, nuestro segundo planteamiento debe ser hacia dónde voy en la vida. ¿Ah? O sea, ¿para qué estoy aquí en el mundo y hacia dónde voy? Entonces, cuando nosotros encontramos ese sentido de vida, entonces lo que nosotros hacemos obedece a nuestra esencia, a lo que nosotros descubrimos que somos, como en esta anécdota que les platicaba sobre este pastelero, que realmente había nacido para hornear pasteles. Y así, cada profesión es la expresión de una vía de talento dentro de toda la gama que tenemos en el abanico humano. Ahora, algo bien importante es que decimos la motivación, ¿no? La actitud positiva como un elemento fundamental. Hay hoy en día muchas líneas que hablan de ser positivos y ser optimistas, y algo bien importante es que a la actitud positiva hay que ponerle eh, como que una diferenciación muy importante. Es decir, cuando nosotros hablamos de actitud positiva o de optimismo, es importante que le pongamos apellido y que lo distingamos, porque
hay dos vertientes. Uno es el optimismo tóxico y otro es el optimismo realista. Es muy importante que nosotros cultivemos una motivación predominantemente intrínseca, porque es la que tiene más potencia, ¿sí? Y la que no depende de nadie, sino de nosotros mismos y de nuestra esencia. Y por otro lado, ir en ese camino con una actitud positiva, pero realista. Entonces, veamos, el optimismo tóxico básicamente se convierte en una negación de la realidad. Cuando muchas veces emprendemos un proyecto y fracasamos, nos equivocamos o no llegamos a donde queremos llegar, ¿ah? Es natural que experimentemos tristeza y a partir de ahí tener un aprendizaje, pero a veces nos dicen, no, 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 ya se te pasará, no le hagas caso, no te pongas triste, eh, eso no pasó, no, no te fijes en eso, tú sé positivo, sé optimista y olvídate de lo que ya pasó. Si nosotros nos olvidamos de lo que ya pasó y no lo revisamos, si nos cubrimos con una máscara falsa de un optimismo, ese optimismo se está convirtiendo en un encubrimiento de emociones que, aunque a veces llegan a ser un poquito amargas, son muy poderosas para poder ir construyendo y fortaleciendo nuestro actuar y nuestro talento y los resultados. Entonces, algo muy importante es que el optimismo y la motivación nunca deben de ser un medio de negar la realidad o negar nuestra responsabilidad sobre nuestros resultados. Entonces, una parte bien importante es, si no llegué a donde quería llegar, tengo que analizar, hacer un proceso, como decíamos hace un momento, reflexivo, identificar los elementos que puso en juego y hacer experimentos y cambiar las variables hasta que eventualmente llegue a donde quiero llegar. Entonces el optimismo realista, esta actitud positiva ante la vida, es muy importante que esté fundamentada en la realidad. Es decir, el optimismo realista parte de reconocer la realidad, que puedo equivocarme y puedo tener un éxito, o que el error forma parte de un proceso de aprendizaje. ¿Mm? Cuando nosotros nos revestimos de un optimismo falso o tóxico, a veces podemos llegar a fomentar creencias o a instalar creencias de que el error debe evitarse y que si nos equivocamos, entonces eso es un fracaso. Y pues no, realmente el proceso de aprendizaje implica el proceso de pasar por diferentes errores que, cuando se van asimilando sistemáticamente, se va convirtiendo en todo un expertise, ¿no? Un know-how o todo un saber cómo sí se hacen las cosas. Entonces, a partir de un optimismo realista, nosotros hacemos un proceso de transformación de la realidad, porque puedo reconocer una realidad que no me resulta agradable y, a pesar de que no me resulta agradable, puedo transformarla. Como por ejemplo lo hizo Gandhi con la India, cuando reconoció una realidad que no era agradable y emprendió todo un proyecto que duró muchos años, que pasó momentos muy difíciles, pero con ese optimismo realista siempre se mantuvo avanzando hasta llegar a donde quería llegar. Entonces, en ese proceso de optimismo realista y de actitud positiva, nosotros lo que vamos haciendo es que nos vamos también transformando en el camino. No somos los mismos cuando terminamos el proceso que cuando iniciamos. Esa es una parte sumamente importante. Entonces, cuando nosotros identificamos estos dos ámbitos, es decir, el ámbito del optimismo realista y el optimismo tóxico, podemos optar por el optimismo realista, que es la base de una buena actitud positiva, y desde ahí fomentar esta motivación que predominantemente sea intrínseca, que venga del interior. Me gustaría platicarles una historia con lo que podemos ir cerrando nuestra sesión de hoy, y que me parece sumamente interesante. En un monasterio en el Tíbet se iban a celebrar las fiestas tradicionales de fin de año. Y uno de los abats en uno de los monasterios estaba ya muy grande, tenía edad muy avanzada y tenía problemas de artritis. Entonces llevaba varias semanas en cama, tendido, porque los dolores de la enfermedad pues le tumbaban. Así es que lo que hizo fue que en el monasterio nombró y formó una comitiva que iba a ir al templo principal de la región a compartir la celebración. Y
A diferencia de otros años, por su condición física, él no iba a poder encabezar esa comitiva. Así es que dio instrucciones para que le avisaran al maestro del otro monasterio, pues su condición y los motivos por los que no iba a poder acompañarlos a la celebración de aquel año. Entonces, el maestro se quedó en el templo y la comitiva partió hacia el monasterio principal de la región donde se iba a celebrar las fiestas y donde se iba a llevar a cabo pues todo un festival, ¿no? Conmemorando el cierre de un año y el inicio de otro año. Entonces, este maestro que estaba muy enfermo, pues se quedó ahí, ¿no? De alguna forma, con cierta nostalgia, de decir, caramba, pues yo quería ir, todos los años voy, es una celebración muy especial y esta vez, pues estoy ahí tumbado. En fin, pues se quedó ahí esperando y empezó una gran tormenta de nieve, el clima se siguió poniendo muy, muy frío, mucho más frío de lo habitual, y a la comitiva le costó trabajo llegar al templo matriz, ¿no? Al monasterio principal. Sin embargo, él cuando contempló la situación dijo, yo siempre he ido y una enfermedad no me va a detener. Entonces tomó camino en dirección al monasterio principal. Y después de que llegó la comitiva principal y que le avisaron al maestro del monasterio que el abad no iba a poder ir, pues el maestro pues se sintió un poco triste y conmovido por la condición del maestro ya de edad avanzada. Y bueno, pues empezaron las celebraciones. Y cuando empezaron las celebraciones, de pronto se oyeron golpes en la puerta. Y al abrir, se dieron cuenta que el monje había llegado, ¿no? Entonces lo recibieron con muchísimo gusto y le dijeron, ¿cómo le hizo, maestro? Pues ve el clima, su condición, lleva muchas semanas de haber estado tumbado en cama, ¿cómo le hizo? Y él dijo, pues fue muy sencillo. Yo lo único que hice fue poner mi corazón por delante y mi cuerpo no le quedó otro motivo más que seguirlo. Así es que, así como este maestro, algo muy importante es que nosotros pongamos nuestra motivación, nuestro corazón por delante y dejemos que nuestra actitud positiva lo siga y de esa forma lleguemos a los resultados, a las metas y a los propósitos que queremos realizar. Y en este periodo que pues estamos acercándonos hacia el fin del año, es un muy buen momento para reflexionar cuál es el sentido que queremos dar a las diferentes áreas de nuestra vida, en el ámbito de pareja, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito patrimonial, en el ámbito personal, en cuestión de salud, en cuestión de ejercicio, en cuestión de desarrollo personal. Es decir, en los diferentes ámbitos y contextos en los que nos desenvolvemos, así como en los diferentes roles, bien podemos plantearnos hacia dónde queremos llegar y dónde queremos proyectar nuestro corazón y nuestra energía y nuestros recursos de cara al próximo año. Así es que bueno, pues les recomiendo que practiquen esta enseñanza de este gran monje, poner el corazón por delante y todo lo demás seguirá a ese gran potencial de energía. Y bueno, pues colorín colorado, nuestra sesión por hoy ha terminado. Así es que bueno, pues abrimos el espacio para preguntas y comentarios que nos quieran compartir. Edwin, muchas gracias. Pues ya está abierto el espacio de atención a preguntas, sugerencias, comentarios que quieran desarrollarnos. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas, estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y será hasta el jueves 11 de enero a las 18 horas, en el que nos veremos de nuevo abordando el tema de mejores prácticas de gobierno corporativo. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. Les recuerdo que el webinario fue grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que lo consulten cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, invitarles a que nos den like y se suscriban al canal, pues con ello nos ayudarán a seguir produciendo contenidos para todos ustedes. Tenemos en el chat, si gustas, Edwin. Sí, aquí lo veo. Yolanda
Barrera nos dice, hay ocasiones en que uno se levanta con buena actitud, sin embargo las circunstancias o los compañeros acaban con nuestra actitud. Muchas gracias por esta plática. Esto es bien importante. Yo les diría que nosotros podemos tomar un enfoque reactivo o proactivo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la función de un termómetro responde al entorno. ¿Mm? Entonces, Porque cuando la tiene temperatura transmisión de baja, fotos el de unos termómetro lo minutos, ¿no? registra. ¿Perdón? Ok. Cuando la temperatura baja, el termómetro lo registra y cuando la temperatura en el ambiente sube, entonces el termómetro nos marca esa diferencia de temperatura. Cuando nosotros estamos en función de lo de afuera, es fácil que nos modifiquen nuestro estado. Pero entonces algo que es muy importante es practicar el que independientemente de lo que sucede en el entorno, nosotros mantengamos nuestro clima interno. Eso requiere de práctica y de ir desarrollando esta fuerza de voluntad en donde nosotros podemos establecer una diferencia entre el entorno y nuestra actitud. De esta forma, sería como movernos a ser más como un termostato. Un termostato establece la temperatura en la que se desubica e influye en el entorno para modificar esa temperatura. Entonces, desde ahí mi recomendación es practiquen el mantener su actitud interna a pesar de las circunstancias que hay en el entorno. Les recomiendo un libro muy interesante que se llama El hombre en busca de sentido. Lo escribe Viktor Frankl y él decía, pues yo estando en los campos de concentración, porque fue un psiquiatra judío que estuvo en Auschwitz y en Dachau, él decía algo muy interesante, decía, pues las circunstancias no eran favorables. Sin embargo, aprendí a reconocer esa realidad última, en donde yo podía decidir en última instancia qué actitud asumir ante las diferentes circunstancias, por difíciles y crudas que parecieran, y no les permitía a las circunstancias y a las personas que nos agredían alcanzar mi núcleo interior. No les daba permiso a eso. Ellos nos podían obligar a muchas cosas, pero yo en última instancia podía decidir qué actitud asumir ante tal evento. Entonces, practiquemos esto, les recomiendo esta lectura y practicarlo cada día, ¿no? A ver, tenemos otro comentario, nos dice Ángeles Paniagua, ¿cómo identifico que paso de una actitud positiva a una actitud positiva tóxica o conductas que puedo presentar? Bueno, una parte muy importante es el ejercicio de la autoobservación. ¿Ah? Entonces, cuando yo les recomiendo que tengan un cuaderno en donde lo utilicen como un diario de autoobservación y reflexión personal. En ese cuaderno, escriban durante el día qué situaciones vivieron, cómo respondieron, cómo actuaron, cómo se sintieron, qué dijeron y cuáles fueron las respuestas a los eventos que más les hayan movido emocionalmente. ¿Mm? Entonces, ¿cómo saber que estoy utilizando un positivismo tóxico cuando no me quiero hacer responsable de la tristeza o de las consecuencias de mis acciones? Entonces digo, ay, no, no, yo soy una persona positiva, no, esto ya pasará, y ese ya pasará más bien se convierte en lo voy a aventar y no me voy a hacer responsable de ello. ¿Ah? En cambio, un optimismo positivo, perdón, realista, implica el que digo, ok, hice esto, me equivoqué, ok, asumo la responsabilidad y puedo mejorar, estoy aprendiendo. O sea, reconozco lo que hice, reconozco mi condición, pero al mismo tiempo tengo una expectativa positiva sobre los resultados que puedo generar, sobre la realidad en donde estoy, que quizá estoy aprendiendo algo y por eso me equivoco, pero al mismo tiempo tengo una esperanza en que voy a hacer las cosas bien, voy a llegar a donde quiero, porque estoy haciendo un esfuerzo sostenido. ¿Ah? Entonces, conclusión, un optimismo tóxico no asume responsabilidad y deja las cosas a que se den solitas y nunca se dan. ¿Ah? En cambio, un optimismo realista asume la responsabilidad tanto de los éxitos como de los fracasos, aprende de ambos y trabaja de manera consistente en llegar al punto donde quiere llegar, independientemente de las adversidades que se presenten en el camino. Ajá. Asume la responsabilidad, desarrolla sus habilidades, modifica el entorno si es posible y alcanza sus objetivos de manera asertiva.
Dice, muchas gracias, como siempre ustedes ejemplificando para hacerlo entendible. Exactamente, es lo que buscamos, poner ejemplos, narrativas y diferentes ilustraciones que faciliten la comprensión. Muchas gracias por su presencia y por tus preguntas y comentarios. Gracias. Pues bien, son las 18:30 horas de este día, momento de culminar con el webinario. Ya les invitamos para que se unan al próximo, el 11 de enero, y siendo las 18:30 del día 21 de diciembre, nos despedimos agradeciéndoles su participación. Felices fiestas, feliz Navidad a todos ustedes, muy próspero año nuevo tengan todos ustedes. Edwin, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Emigdio. Gracias a todos.